Buenos días, queridos estudiantes de primero medio. Vamos a comenzar con la cápsula número 5 de Historia de la unidad Construcción del Estado-Nación y sus desafíos, en donde el objetivo de hoy día será que ustedes logren comprender el impacto de las ideas liberales en América. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan entender que todo lo que nosotros hablamos del liberalismo y de los postulados que éste presentaba tanto en el área política como económica, cómo van a comenzar a ser aplicados en América. Entonces, hoy día nos vamos a centrar como nuevo contenido en la influencia del liberalismo en América y vamos a verlo desde 3 puntos. El deseo de autogobernarse en primer lugar, la lucha por los derechos individuales y por último en las políticas liberales y republicanas. En cuanto al deseo de autogobernarse, viene a ver esencialmente la búsqueda por generar gobiernos autónomos dentro de la América hispana. Ustedes recordarán que el año pasado nosotros vimos y estudiamos el periodo colonial en América. Y dentro de ese periodo colonial se establecía que la sociedad colonial en América era una sociedad estamental y había una pirámide bien estructurada, que en la cúspide estaban los españoles, es decir, los que habían nacido dentro del territorio español en Europa. Luego venían los criollos, que eran los hijos de los españoles pero que habían nacido en América. Luego los mestizos, que era la mezcla entre los españoles y los indígenas propiamente tal, como población originaria de este territorio, y por último los esclavos. Ahora bien, dentro de esta pirámide bien estructurada estamental, los únicos que tenían la opción de gobernar o de ejercer algún cargo político dentro de la América hispana eran los españoles. Entonces, a la luz de las ideas y de los proyectos liberales, los criollos en América van a buscar este deseo de autogobernarse. ¿Por qué? Porque durante los 300 años de Imperio Español, ellos nunca lograron participar políticamente. El criollo tenía un buen estatus social, el criollo era el que controlaba de cierta forma la actividad económica, eran los grandes hacendados, pero algo que ellos siempre quisieron y que nunca pudieron obtener fue el hecho de gobernar o de participar en la política de forma directa. Entonces, esta idea de autogobernarse se va a plasmar primero en los procesos de independencia. La búsqueda de crear naciones autónomas al Imperio Español, naciones que puedan conformar sus propios estados, con sus propias normas y con el establecimiento de la soberanía dentro de este. Eso va a significar que ya al 1920 aproximadamente, o en la década del 20, ya se consoliden los procesos de independencia en la América hispana. Por lo mismo, van a buscar una participación política. Cuando se terminen estos procesos de independencia, los que van a empezar a conformar estos nuevos estados, a construirlo, a estructurarlo, van a ser los antiguos criollos. Y por lo mismo, también van a buscar la ampliación del mercado, porque si ustedes se acuerdan, había un monopolio comercial durante el Imperio Español y ellos van a querer eliminar este monopolio para permitir a estos nuevos estados poder comprar y vender productos a quienes quisieran. Si ustedes recuerdan, hasta el siglo XVII el Reino de Chile ni siquiera podía utilizar sus puertos para mercancías extranjeras desde España. Entonces esto va a significar a una apertura comercial, que es una de las bases y principios del liberalismo económico, que dice que debe existir un libre mercado, que ni el Estado ni ninguna institución debe, de cierta forma, bloquear la actividad económica. Entonces, si se lograban autogobernar, iban a poder establecer este principio liberal. Y todo esto a través de la construcción de un sentimiento americanista. Es decir, las protonaciones se empiezan a generar desde el momento en que se crea este sentimiento nacional, ¿ya? Este sentimiento de que yo, porque nací en esta tierra, me crié en esta tierra y me fui educando en esta tierra, soy el que merezco
ya soy al que se le debe reconocer la facultad de poder participar política y activamente. Entonces, el deseo de autogobernarse va a llevar a América a estos procesos de independencia y a la construcción de estos nuevos Estado-nación, que está en concordancia con nuestra unidad. Luego, va a pasar a la lucha de los derechos individuales. La base del liberalismo es el concepto de libertad, ¿ya? Y el concepto de que esa libertad me entrega ciertos derechos que los puedo utilizar a partir de mi beneficio, siempre y cuando no afecte a otro o no rompa las reglas o las normas, ¿ya? Porque claramente si yo rompo la norma, se aplicará aplicará automáticamente el sistema judicial. Ahora bien, la lucha por estos derechos individuales se van a establecer en ciertos territorios, ¿ya? Nosotros más adelante vamos a ver cómo se estructuran los territorios que nosotros hoy día conocemos como el Estado de Chile, como el Estado de Argentina, como el Estado de Bolivia, de Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, etcétera, ya que todos ellos pertenecían a los virreinatos establecidos en América, pero ahora se van a comenzar a fragmentar en nuevas naciones. Entonces estas demandas van a ser específicas de cada territorio. La conformación del Estado-Nación chileno va a ser distinta, va a tener distintos procesos, por ejemplo, al argentino o al boliviano. Dentro de estos derechos, los derechos esenciales van a ser el derecho de igualdad y libertad para todas las personas, ¿ya? En este sentido, van a empezar a abolirse la esclavitud, ya a erradicarse la esclavitud. Nosotros vimos que en el proceso de independencia, con el primer Congreso Nacional en 1811, se crea la libertad de vientre, que buscaba erradicar la esclavitud de forma paulatina, la que simbolizaba de que el hijo de una esclava iban a ser libre. La madre esclava y el padre esclavo iban a continuar en su condición, pero los hijos ya iban a nacer con la condición de libertad. Y entendiendo que no puedo separar estos dos derechos porque son tan relacionados de forma íntima. Se va a hablar de una tolerancia religiosa porque dentro de las bases del liberalismo es que es un pensamiento principalmente laico. Cuando hablamos de laico, estamos diciendo que se aleja de la esfera religiosa, ¿ya? Y por eso hablamos de una tolerancia religiosa, porque el Estado debería ser... debería alejarse de cualquier instancia religiosa, pero sí debería aceptar la tolerancia y el respeto a cualquier credo, ¿ya? Es de cierta forma lo que vivimos hoy día. Muchos pertenecemos o creemos en alguna religión, pero no por creer en una religión voy a ser mejor que otros, sino que por el contrario, debo tolerar cada una de las religiones con las que coexisto. Y se va a ligar a derechos como la libre expresión y reunión, entre otros. Ahora bien, esta lucha de los derechos individuales va a generar ciertas problemáticas porque no todos van a acceder a esos derechos. El punto es que el liberalismo cambia el rango del individuo de súbdito en la monarquía a ciudadano. Entonces, todas las personas que se encuadran en estos sistemas republicanos, monarquías constitucionales, en donde son los presidentes o los primeros ministros los que gobiernan, se deja de hablar del concepto de súbdito que tiene solo la opción de obedecer y se traspasa al nombre de ciudadano, el cual tiene derecho a participar, a postularse a un cargo, a elegir a un representante, etc. Entonces, la problemática va a significar que en el siglo XIX en América no todos van a ser considerados ciudadanos. Los ciudadanos van a ser prácticamente y exclusivamente los hombres blancos, también denominados criollos, que vienen de esta herencia de ser los hijos de los españoles en América. Entonces, de cierta forma, las primeras repúblicas en América van a tener una connotación elitista, clasista y muchas veces van a terminar siendo gobierno autoritario. De hecho, nosotros posteriormente vamos a estudiar la República Conservadora en Chile, que tiene características de autoritarismo y que es la instauración del primer Estado oficial de cierta forma en Chile. ¿Y quiénes eran los excluidos? O sea, la mayoría de la población. Las mujeres tenemos que pensar que recién vamos a obtener estos derechos políticos y de participación a mediados del siglo XX.
los indígenas que quedan relegados, que no tienen participación y que tampoco tienen la condición jurídica dentro de las constituciones, los mestizos que se va a ver como una gran masa trabajadora, pero sus características van a llegar ahí. Son los trabajadores, pero no son los que tienen derecho a opinar o a participar políticamente. Y claramente la población afroamericana. Entonces, debemos comprender que el liberalismo en América va a llegar, pero no se va a instaurar al 100%, sino que va a tener ciertos resquicios de la era colonial. Y se va a establecer ciertas políticas liberales, como la creación de gobiernos republicanos. Nosotros ya dijimos que la república era la división del poder en distintas instituciones. Entonces, esto va a significar que, por ejemplo, se van a buscar mucho la división de los poderes del Estado. En Chile va a haber primero un director supremo y después se va a pasar al cargo de presidente, que existe hasta el día de hoy. El legislativo con el Congreso o Parlamento, en donde nosotros es bicameral, con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial, que va a encargarse de todos los tribunales de justicia. También se va a ligar a la redacción de constituciones, de estas constituciones escritas, que son las leyes que estructuran el Estado, y que ustedes siempre deberán recordar que la Constitución está por sobre el Estado, porque ella es la que le da la legalidad al Estado. Y en esta Constitución se van a estructurar los derechos, las atribuciones y los límites de las autoridades y de las instituciones. Y ahí también claramente van a estar los derechos constitucionales, que son derechos que debería tener toda la población, porque están establecidos en la Constitución. Una libertad de enseñanza, la implementación, como dijimos antes, del libre comercio para poder comprar y vender a quien yo desee y no tener restricciones por parte del Estado. Y la disminución de la influencia de la Iglesia en el Estado, como dijimos recién, en cuanto a la tolerancia religiosa. Entonces, estos tres factores van a influenciar directamente en la conformación de los nuevos estados nacionales en América y en Chile. Ahora bien, la actividad que ustedes van a tener que desarrollar se va a centrar en la lectura de ciertos documentos. La primera actividad tienen que leer 2 documentos y responder 3 preguntas. Nosotros vamos a trabajar con la primera pregunta y ustedes van a tener que responder luego de forma autónoma la siguiente. El documento número 1 dice: en este sentido, el liberalismo configuró en la región como una corriente aglutinadora que sentó las bases e inspiró, en un primer momento, a los movimientos independentistas y, posteriormente, a los programas y teorías que sirvieron para la instauración y consolidación de los gobiernos, así como para la reorganización social necesaria con posterioridad al resquebrajamiento del orden colonial. Y que existe un alto entusiasmo por los sistemas constitucionales. Y el documento número 2 dice: el pensamiento de la Ilustración formaba parte del conjunto de factores que a la vez era un impulso para la justificación de la revolución venidera. Si bien la Ilustración no fue causa, es parte de su historia, pues proveyó algunas ideas que informaron y constituyó un ingrediente esencial del liberalismo hispanoamericano en los periodos de post-independencia. A partir de todos los textos, usted tendrá que destacar las ideas centrales, tendrá que diferenciar la idea central de la idea secundaria y responder la primera pregunta que dice: ¿cuál es el planteamiento de cada uno de los autores y sus planteamientos son diferentes? Entonces, yo aquí divido entre el documento 1, que habla esencialmente sobre el liberalismo, versus el documento 2, que está hablando esencialmente de la Ilustración y de cómo a partir de la Ilustración se llega al liberalismo. Y el documento número 1 nos dice que hay una instauración y consolidación de los gobiernos a partir de las ideas liberales, que hay una reorganización social, producto de, como dijimos, que la sociedad colonial era una sociedad estamental y la sociedad liberal se va a pasar a una sociedad de clase, ¿ya? En la que las personas que tengan mejores opciones económicas van a ser consideradas de clase alta y las que tengan peores condiciones económicas van a ser consideradas de clase baja. Y eso significa que va a haber una movilidad social, que vamos a poder ir saltándonos de una clase a otra a partir de las condiciones económicas que mantengamos en el tiempo, y del constitucionalismo, que dice que
los gobiernos latinoamericanos, los nuevos estados latinoamericanos se centraron mucho en esta idea de crear constituciones escritas que puedan distribuir de cierta forma el poder político y garantizar las libertades individuales. Y el segundo texto, en verdad, habla de cómo fue una causa en la Ilustración en los procesos de posindependencia para que llegara. De cierta forma está diciendo que la Ilustración permitió que llegaran las ideas liberales. La segunda nos genera un planteamiento como oficial, por lo tanto no son diferentes los planteamientos. La segunda lo que nos dice es que la Ilustración fue el pie para que llegaran las ideas liberales, pero de que llegaron. Y esas ideas son las que hablan en el documento 1. Ahora bien, ustedes tendrán que seguir respondiendo las preguntas que vienen, ya que serán para ambos: ¿qué importancia tiene la difusión de las ideas liberales en América y cómo se dibujó el liberalismo en América? Y ahí usted también puede tomar lo que la profesora explicó en la cápsula y luego va a tener que leer un extracto del discurso de Simón Bolívar. Es una plana y media casi, pero créanme, porque el discurso completo son 22 páginas, así que lo corté bastante. En las primeras clases que tuvimos de forma presencial, pudimos ver que hubieron ciertas personas que destacaron en los procesos de independencia, y uno de ellos es Simón Bolívar, que participó en una gran cantidad de procesos independentistas como en Venezuela, Colombia y Bolivia, entre otros. Entonces usted va a tener que leer, destacar, reflexionar sobre el texto y nombrar aspectos que hacen referencia en relación al pensamiento liberal. Solo nombrar, porque en la pregunta 2 usted va a tener que establecer, al menos explicarme 2 de los que nombró. Por ejemplo, si Simón Bolívar habla de constitución, relacionarlo con el liberalismo. Si habla sobre que exista un parlamento, relacionarlo con el liberalismo. Lo nombra y en la 2 lo explica. Y luego debe explicar por qué el liberalismo era una buena opción al momento de pensar en la creación de los nuevos estados americanos. Y ahí tiene que relacionarlo esencialmente con por qué se eligió el liberalismo y no se eligió a lo mejor una monarquía constitucional. Y por qué se sostiene que los derechos y beneficios del liberalismo no llegaron de igual manera a todos, como nosotros recién hablábamos, el tema, por ejemplo, de las mujeres que eran excluidas. Espero que hayan entendido y que hayan comprendido las influencias del liberalismo en América y nos vemos en una próxima cápsula. Que se encuentren muy bien. Adiós.